Negra. 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 La Costa Chica de Oaxaca y Guerrero ocupa un lugar primordial dentro del tema de la conformación de las movilizaciones afrodescendientes en México, debido a que es en esta zona donde se inició la movilización política afromexicana que después se extendería a otros estados. Los movimientos afromexicanos se constituyen hacia finales de los años 80 del siglo XX y básicamente están impulsados por la idea de una diferenciación étnica en la costa respecto a la población indígena mestiza o blanca, entonces blanca entre comillas, ¿no? Todas estas categorías que son categorías racializadas que en la costa funcionan como para ordenar el mundo un poco, pero también para generar o generan en sí mismas relaciones diferenciadas entre la población. Entonces, lo que sucede hacia finales de los años 80, principios de los años 90, es que hay como la figura de un párroco muy importante que se llama Glyn Gemot, y que, o Gemot, como sea el nombre, como se apellide, y que lo que él hace es impulsar la discusión sobre la diferencia básicamente racial, aunque después vamos a ir viendo cómo esto se constituye como una diferenciación étnica más que otra cosa, ¿no? Y en realidad una de las cosas importantes que por lo menos a mí me parecen necesarias para señalar es que no es que nacen como producto específicamente de los procesos multiculturales y de las políticas y los discursos multiculturalistas en el mundo y en México en particular, sino que tienen una historia detrás de movilización política encadenada a otro tipo de demandas, ¿no? Específicamente a demandas sobre el abasto en la región. Este tipo de organizaciones más vinculadas a lo agrario y a movimientos hasta cierto punto guerrilleros, lo que permiten es la creación de ciertos vínculos entre personas, entre organizaciones. A raíz del surgimiento de los movimientos negros en México, también comenzaron a surgir una serie de políticas dirigidas al reconocimiento de México como una nación cultural y pluriétnica. Prueba de ello fue el programa Tercera Raíz, creado por Guillermo Bonfil Batalla. Con este se intentó resaltar distintos aspectos culturales con los que los pueblos afromexicanos se identificaban. Bueno, que yo conozca hasta ahora, basada un poco en el trabajo de campo que hice para mi tesis doctoral, sobre todo es México Negro, que incluso sigue siendo la organización que impulsa el encuentro de pueblos negros, pero también hay otras organizaciones como África AC o E-Costa que no tienen tanta visibilidad en términos como fuera de la costa, pero que su trabajo en la costa posibilitó las discusiones que se dan ahora, incluso como los impulsos institucionales para las preguntas del censo, políticas públicas, visibilización en espacios académicos. Entonces México Negro es una organización que se funda con Sergio Peñalosa, con el párroco Gemot, que les digo, y con Israel Reyes, que digamos son las personas que han estado trabajando en ese colectivo de México Negro, aunque después digamos que el que queda como presidente es Sergio Peñalosa y los otros grupos o las otras personas forman nuevas organizaciones, ¿no? México Negro es como la que tiene más tiempo, luego hay esta que les digo, África AC, que tiene más como un impulso de gestión cultural, de mostrar las prácticas, sobre todo dancísticas, musicales, de ciertas regiones o de ciertos pueblos afromexicanos de la Costa Chica. Costa que tiene más como una cosa de generar vínculos con proyectos ecológicos, ecosustentables, y después de estas organizaciones, o sea, hay muchas más, pero digamos que las más fuertes son estas, ¿no? Después en una segunda ola de la movilización hacia 2008, 2009, empieza a haber una multiplicación de organizaciones que buscan desde la visibilización de la población afrodescendiente en términos políticos e históricos y sociales, hasta proyectos productivos, hasta buscar que se les incluya en el censo del 2020, cuestiones mucho más relacionadas con la cultura, con cuestiones de género, juventud, sexualidad. Entonces ha habido ahora como una especie de generación de nuevas organizaciones, porque se ha visto que a través de esa dinámica como mucho más institucional
es que se han podido lograr algunas cosas, sobre todo en relación con el Estado mexicano. Actualmente existen otras organizaciones tales como Ecosta Yutucuy, Época, Sopinda AC, la Red de Mujeres Afromexicanas, Costa Verde, Mano Amiga, África AC, entre otras, quienes, a través de la movilización como proceso de identificación, se construyen políticamente no solo a través de la enunciación verbal, sino también a través de prácticas como la gastronomía, talleres artísticos, prácticas culturales como la música, la pintura y la danza. En la Costa Chica, las danzas forman parte de las costumbres y tradiciones, tanto de la población indígena como de la población afromexicana. Es común denominársele a las danzas como juegos, debido a la interacción lúdica que se da mediante la música, la corporalidad y la interacción entre los danzantes. Pienso que siempre es importante pensar esta movilización en el contexto del nacional e internacional, pero digamos en términos nacionales lo que estaba pasando es que al tiempo que empiezan a surgir estas discusiones sobre una etnicidad diferenciada en la Costa Chica o afromexicana, está el gran boom del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con todo esto una discusión sobre alteridades en el país, sobre todo a partir de la noción de que los otros pues son los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes me parece que han sostenido la lucha de la población afromexicana es, por un lado, pensar en la necesidad de generar espacios institucionales que permitan que se reconozcan legalmente estas poblaciones. La segunda es la necesidad como de revisar los discursos, las narraciones históricas respecto a la población no solo de la Costa Chica, sino incluso del periodo colonial, del periodo de la independencia, de la revolución, para pensar en las contribuciones y las aportaciones de esta población a la nación mexicana como la entendemos hoy, ¿no? Y otro elemento que es súper importante y que en realidad ha funcionado de una manera bastante efectiva es el tema de las prácticas culturales, ¿no? Que puede ser, en mi interés particular, el tema de las danzas como sistemas de juego que responden también a las propias dinámicas de la Costa Chica, que no es solamente población afromexicana, también el tema de la gastronomía o de la música, ¿no? Cómo reinterpretan y buscan las nociones de una ancestría a través de ciertas prácticas culturales. Es así como los movimientos afromexicanos nos hacen ver que el discurso y las prácticas culturales son constitutivos uno del otro, es decir, que tanto el vestuario, la música, la corporalidad y el discurso son un medio de lucha política, por lo tanto, adquieren el mismo valor. El Encuentro de Pueblos Negros, llevado a cabo cada año en el mes de noviembre, es uno de los espacios de discusión más destacados y reconocidos por la comunidad afromexicana, y la danza ocupa uno de los dos ejes centrales como parte de la movilización política en este evento, y podemos verlo desde distintos aspectos: diferenciarse del resto de la población y como un acto de transmisión de identidad. La danza de los diablos y el fandango o son de Artesa han sido consideradas por la movilización afromexicana como las más conocidas y representativas de la comunidad afrocostachiquense. Ambas se hacen presentes en los eventos político-culturales, artísticos o académicos por parte de la movilización. Yo lo dividiría en dos grandes formas o en dos grandes categorías de análisis. La primera sería pensar en esta lógica de generar una forma de visibilización pensando en que la etnicidad, en términos más institucionales o legales e incluso de política pública, sí está relacionada con la idea de que los pueblos deben de tener una existencia material o regional, y en el caso particular de los afrodescendientes es como una prueba de que sí existen, ¿no? Porque si bien ahora está bastante de moda el tema y hay suficiente información para hablar de la población afrodescendiente en México, durante mucho tiempo tanto las instituciones del gobierno como los espacios académicos, como incluso las propias poblaciones, consideraban que los afrodescendientes eran cosa del pasado, generalmente vinculado al periodo de esclavitud, que ya no existían, que no había población afrodescendiente, que eran como, digamos, casi algunos pueblos perdidos en zonas de Guerrero y Oaxaca.
Y entonces bajo el argumento de visibilizarse y de decir sí tenemos prácticas diferenciadas, sí existimos como pueblo, sí hacemos rituales y una serie de cuestiones, es que las danzas empiezan a ponerse en el centro del debate, ¿no? En el centro de lo político, por un lado. Por otro lado, porque desde mi perspectiva, o desde lo que yo he podido ver, las danzas no solo funcionan como un acompañamiento estético de ciertos reclamos políticos. Los instrumentos que constituyen la musicalización en esta danza son elementos con los cuales se identifica la población afromexicana. Esta se interpreta con un bote tigrera, la flauta o armónica y la charrasca. La musicalización también es constituida por coplas cantadas. Bueno, hay varias versiones sobre el origen de la danza de los diablos. Unos dicen que tiene que ver con las personas esclavizadas en la Costa Chica que trabajaban en cuestiones de ganadería y que por eso una camiseta como de trabajo, tienen los lazos para andar arriando a los diablos, ¿no? El capitán, el mayor de la danza, y dicen que viene pues desde el tiempo del periodo de esclavización de personas, ¿no? Yo no sé, esa es una versión. Mujeres y hombres comienzan su danza, suben por parejas a la artesa y comienzan a ejecutar percusiones con los pies, hasta que la música acaba. Además, basan su repertorio no solo en el movimiento corporal, sino en las versadas, que son una narración oral que hace alusión a la vida cotidiana, la insinuación sexual, la conquista amorosa y el rechazo entre ellos mismos. Cada que termina un son, las parejas ejecutan el canto versado. Posteriormente, otra pareja sube y sigue el mismo esquema de zapateado y versada. El son de artesa también es una especie de fandango que se llevaba a cabo en la Costa Chica, en estas poblaciones afrodescendientes, pero que dejó de hacerse, dejó de estar como en el mundo de las festividades. Sin embargo, a partir de este, digamos, resurgimiento o construcción étnica de la población afro hacia finales del siglo XX, se recupera desde una perspectiva como mucho más académica, etnomusicológica, el son de artesa, con el sentido de justo de pensar en una danza que no fuera, o en otra danza que no fuera solamente la danza de los diablos, y entonces digamos que hay estos procesos de reavivar esa danza, ¿no? Que en realidad es como una especie de, como los fandangos, tiene como más o menos la misma estructura que los fandangos jarochos, pero digamos que se llevaba a cabo durante las bodas, algunas festividades particulares, y apenas en algunos pueblos se está retomando como una actividad, pero que siempre está vinculada con el proceso político. Entonces, en general, nosotros podemos verla en espacios políticos muy concretos, ¿no? Insisto, como el encuentro de pueblos negros, algunos encuentros, digamos, con académicos o con representantes de las instituciones de algunos, tanto de los estados del país como del gobierno federal, ¿no? Pareciera que quienes están impulsando otra vez que se vuelva a bailar el son de artesa, que se vuelva a utilizar, lo están haciendo justo a través de las mismas plataformas, de las organizaciones que hacen gestión cultural o que están en el movimiento, y no sé hasta este punto, porque no tengo claridad al respecto, si se volvió a usar en ciertas bodas, en ciertos espacios que no necesariamente apelaran al movimiento étnico.